We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Se preguntarán por qué esta canción de Pink Floyd, que fue símbolo de la caída del muro de Berlín, por ejemplo, está incluida en este informativo. Y bueno, esta semana se dio un hecho muy particular. Fue esa demoledora respuesta, podríamos decir, de la periodista y escritora Polly Samson, que es esposa de David Gilmour, uno de los emblemáticos líderes de Pink Floyd, a la crítica que Roger Waters precisamente había hecho al álbum y a la canción de Pink Floyd contra la guerra en Ucrania. Vamos a invitar a Claudio Fantini, que se animó y dice, bueno, vamos a hablar de este tema. Claudio, ¿cómo andamos? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel y Rosario, un gusto saludarlos. Bueno, y en vez de estar unidos como estuvieron una vez, la política mundial enfrenta a los líderes históricos de Pink Floyd. Así es, pero la verdad es que antes de que la política mundial o la grieta del mundo se inmiscuya o se canalice a través de la grieta de Pink Floyd, hay que decir que en Pink Floyd ya existía una grieta y que no tenía que ver con la política. La grieta originaria de Pink Floyd tiene que ver con las personalidades de David Gilmour y de Roger Waters, que eran los dos pilares de esta banda de rock tan imponente, tan impresionante, tan genial. Yo creo que juntos David Gilmour y Roger Waters le hicieron un aporte gigantesco al rock en particular y a la música en general. Pero la verdad es que la relación entre ellos, entre Gilmour, que era el guitarrista y también compositor, y Roger Waters, que era uno de los fundadores de la banda y era bajista y compositor, empezó hace mucho tiempo, incluso a los pocos años de la incorporación de Gilmour. Vamos a recordar que a la banda la habían formado o fundado Syd Barrett y Roger Waters. Syd Barrett fue perdiendo conexión con la realidad, se fue enajenando mentalmente, en parte por las drogas y en parte por su propia fragilidad psicológica y emocional, y antes de quedar totalmente desconectado de la realidad y separarse del grupo, recomendó que lo reemplazara como guitarrista su amigo David Gilmour. Así entró Gilmour a la banda Pink Floyd y se convirtió, junto con Roger Waters, en un pilar fundamental. Juntos compusieron obras maestras, como es El lado oscuro de la luna, que en 1970 exactamente, cambió la historia del rock, inauguró el rock psicodélico y la era de la ingeniería de sonidos dentro de la grabación de disco, con Alan Parsons, que hizo su gran aporte a ese álbum, y después vino otro ladrillo en la pared, y Pink Floyd se convirtió en la banda más sofisticada y de una calidad artística prácticamente inalcanzable en el rock a nivel mundial. Pero la verdad es que lo único que tenían en común a esa altura David Gilmour y Roger Waters era el afecto por Syd Barrett y nada más que eso. En todo lo demás, cuestiones de celos, de competencias, disputas entre ellos, los había alejado. En 1985 se va Roger Waters de la banda y cuando ve que Gilmour continúa con Pink Floyd, hace un juicio, porque Roger Waters suponía o sostenía que Pink Floyd era él y por lo tanto si él no estaba en la banda, Pink Floyd no debía existir más. Ahí terminó de consolidarse esa grieta tan agria y tan profunda por la que ahora se canalizó la política. Claudio, justamente, ¿cómo ha desembocado este enfrentamiento personal en la grieta política que se ha reflejado además en este último episodio? Bueno, a esas disputas personales
a esos rencores personales que se tenían los dos principales líderes del grupo, se le fue sumando, bueno, es cierto mesianismo que fue cobrando Roger Waters. Yo comparto con muchas de las críticas que Roger Waters le hace a la política norteamericana, a la política de su país, Gran Bretaña, a la política de las potencias occidentales en general, pero no comparto su adicción a dictaduras calamitosas como el régimen residual chavista, por ejemplo, o a liderazgos despóticos como el de Vladimir Putin. Esta última disputa es porque el último tema de Pink Floyd defiende a Ucrania y Roger Waters salió a decir en una entrevista en Alemania que defender a Ucrania era defender la prolongación de la guerra. Siempre ha sostenido lo que sostiene o lo que lucubran las usinas de propaganda del Kremlin. Y ese es un problema de Roger Waters. Fue radicalizando, él confunde progresismo con ultranacionalismo, con ultraconservadurismo. Su genialidad en la música no es trasladable a la inteligencia en lo político, en la comprensión histórica, y por eso ha asumido posiciones que, bueno, están mostrando una radicalización que lo llevó a protagonizar en el escenario de la política su último choque con la banda que él había fundado y liderado. Bien, Claudio, te agradecemos mucho por hoy este análisis y nos reencontramos pronto. Un gusto grande, les dejo un abrazo, Rosario y Miguel.